recuerdo de tu padre? Ah, tengo un recuerdo tan lejano. No me acuerdo si era 3, 4 años, pero era Pero muy uno de los chico. primeros, digamos, claramente. Uno de los primeros porque recuerdo que pasé una buena parte del tiempo en brazos de él. Es decir, que tenía que ser... Y fue en una asamblea de lo que en aquella época era la Federación Gráfica Bonaerense, que estaba intervenida por un tipo que se llamaba Candiotti o Conditi, que luego fue ministro de Trabajo de Isabel Perón. Mirá vos. Y los obreros estaban en contra de la intervención. Con lo cual querían... Voltearlo. Ese es un recuerdo que tengo. Y claro, como era un choque, se armó un despelote de primera y vos tenés el recuerdo a recuerdo de mi haber- padre retirándome, agarrándome y retirándome. Y el otro recuerdo que tiene que ver con esto mismo, nuevamente con el mismo tipo, no sé si Conditi o Candiotti, pero le pego en el palo, Por ahí andaba. fue en el año 51, pero esta vez estaba Evita y el ministro de Trabajo. O sea que los dos recuerdos están asociados al peronismo y no de la mejor manera. Al peronismo, no, el segundo diferente. Porque aunque los obreros seguían en contra de la intervención, en esa ocasión había una disputa salarial. Y el ministro de Trabajo y Eva Perón respaldaban al burócrata y no querían dar el aumento salarial. Entonces, cuando la asamblea termina sin la satisfacción del reclamo de los trabajadores, se arma un griterío infernal. Todo el mundo gritando. Y entonces vuelve Eva Perón, vuelve Evita al escenario. Y dice, compañeros, el aumento salarial está concedido. Así, compañeros, el aumento salarial está concedido. Ella armaba un festival. Y yo luego estuve como a 10, 15 metros de ella. Y casi te hiciste peronista ahí entonces. No, ya éramos peronistas. Era interesante porque mi padre estaba en contra de la intervención al sindicato, no porque fuera una intervención peronista. Si era por eso, él hubiera estado a favor. Era porque el método no gustaba. No, claro, no quería interventores, él quería que el sindicato fuera Sí, era una manejado. cuestión de regla filosófica. De nuevo un tema como recién de la rompehuelga. Los sindicatos tienen que ser manejados por los trabajadores. ¿Vos crees que mucho de eso se perdió hoy en la política? Que todo es más versátil, más flexible. No, no creo que se haya perdido, pero se ha hecho mucho daño como consecuencia de varias derrotas. Y es más light todo también, ¿o no? Sí, pero quiero recordarte una cosa, ya que estamos en el mes de septiembre y el único que lo recordó fui yo. El 7 de septiembre de 1976 era el Día del Metalúrgico y el gobierno militar había abolido los días de profesión. Correcto. La Unión Obrera Metalúrgica hizo un paro bajo la dictadura militar y se cumplió. Y lo celebraron el 7 de septiembre a pesar de Videla. Vos sos de los que Pero no, reivindicás pero al mirá- movimiento gremial y sindical bajo el cobijo de la dictadura, porque fueron los No, resortes de la resistencia en muchos casos. En muchos casos, pero la mayoría colaboró con el gobierno. El ESMATA, el asesor del interventor, era lo que después fue antes del golpe y después del golpe la burocracia. ¿Y los partidos sindical. políticos? Se entregaron todos. Por eso fue una dictadura cívico-militar. Muchos golpeando los cuarteles y otros No, contribuyendo fue con cuadros. cívico-militar particularmente por esta colaboración de los políticos, pero quiero recordarle a la ciudadanía que a principios de febrero del 76, como el golpe demoraba, todas las cámaras empresariales, sin excepciones, sacaron una solicitada y declararon un lockout general, llamando a, Para llamando a los militares a que apresuren el golpe. Y debilitar al gobierno. Sí, debilitarlo, pero ya estaba muy debilitado, pero que apresuren el golpe. Había dudas de que no lo fueran a dar. Estaban aterrorizados. La clase empresarial argentina en su conjunto estaba aterrorizada de que los militares no dieran el golpe. Jorge Altamira, este café que estamos tomando nosotros, ¿lo tomaste alguna vez con un empresario de fuste de la Argentina, hablando de la Argentina? Un Pagani, Burgeroni, No, ¿los que no, se te ocurren? No, ¿Nunca? No, creo que no. ¿No te gustaría? No, encontré algunos empresarios importantes. Sí, informal. Hablemos de la Argentina. ¿Qué opinas vos? ¿Cómo la ves? ¿Qué ves? Bueno, sí, si es una entrevista, puede ser en una televisión, una entrevista, alguien que quiera discutir conmigo. Pero quiero aclarar lo siguiente. Conocí varios de ellos, no estos que mencionaste, pero cuando me inicié en el periodismo. Entonces me encargaban distintos artículos. Recuerdo uno sobre radicación de empresas petroquímicas
Entonces, naturalmente, tuve que ir a entrevistarlos. Ya era la década del 60. En la década del 60. Ahí empezás en el periodismo económico. Sí. En la década del 60, entonces entrevisté, me acuerdo que entrevisté a la gente de Indupa, de Dow Chemical, pero en calidad de periodista que va a buscar, digamos... ¿Y ya tenías una mirada crítica en ese momento? Sí, mi mirada crítica viene de la tierna edad, porque mi padre tenía una mirada crítica, nosotros teníamos una mirada crítica. Eso es una cosa positiva de mi familia. ¿Cuál fue tu primer artículo? ¿Dónde lo escribiste? Lo escribí en el periódico de Silvio Frondizi, que había organizado un grupo que se llamaba Praxis. Praxis. Y era una nota sobre una villa miseria muy pequeña que estaba en el lugar donde ahora está el mercado de Pulgas. Ah, mira vos. No me acuerdo cómo era el nombre del artículo, pero yo estaba orgullosísimo. Mercado de Pulgas que está en Palermo. O colegiales. Sí, o colegiales. Y yo estaba orgullosísimo, era mi primer artículo, y fue la primera vez que me dijeron, no lo firmes con tu nombre. Y yo tendría 15 años. ¿Y es ahí donde se te ocurre Jorge Altamira? No, porque, no sé, puse cualquier cosa por un artículo. No es que yo ya me veía como un redactor permanente. ¿Cuándo decidiste Jorge Altamira? Sí, lo decidí. El tema no es tanto cuándo lo decidí, sino que en definitiva, después de haber escrito tanto con el tiempo, quedó establecido. Nunca más después lo cambié. En cambio, en otras ocasiones no me importaba. En primer lugar, ¿por qué lo dejé? Lo dejé porque uno ya era un poco mayor, tendría 18 años, y ya quería que se viera cuál era la naturaleza, la calidad, la perspectiva de lo que yo producía al escribir. Entonces, una forma de reconocimiento era mantenerlo. Y fue en las vísperas del golpe de Onganía. Son 4 ustedes, cuatro hermanos. Somos 4 hermanos. Sí. 3 varones y una mujer que es la más joven. Sí, sí. Sin que ninguno sea viejo, por supuesto, de los 3 hermanos. Tenés uno en el periodismo económico, sí, muy conocido. Muy conocido, sí. Que trabaja en la corporación, en Clarín, Ismael Bermúdez. Esto dicho con que trabaja en la corporación, no con la corporación. Correcto. Vale la aclaración. Tenés un asesor de Lula que vive en Brasil, que trabaja hace unos 20 años en Brasil. ¿Cuántos años? ¿2 décadas ya? Sí, puede ser, no me acuerdo exactamente, pero sí, 2 décadas. Pero que también está abocado a estos menesteres, a la preocupación por la sociedad, lo político, lo económico. ¿Vos cuándo sentiste que ibas a ser dirigente político? Porque hasta acá estuvimos hablando de tu origen, de tus primeros dirigente trabajos. Político estrictamente no, pero es cierto que ya de muy chiquito me trenzaba en discusiones políticas. Sí, claro, pero por eso digo, ¿tu primera candidatura cuándo fue? En el año 85. Ya con el regreso de la democracia. Y ahí es donde quiero señalar por qué mantengo lo de Jorge Altamira. Esto me parece, no sabés hasta qué punto es profunda la reivindicación que hago. Porque con este acto yo digo, esta es la persona que luchó contra todas estas dictaduras, que defendió todas estas ideas y que va a continuar con su misma concepción de la política y sus mismas convicciones. O sea, no querés volver a ser José Saúl. No quiero que nadie interprete que como consecuencia de que participo de una elección ha habido algún tipo de cambio, de estilo, de tradición. Lo más fuerte que uno tiene en la vida es la trayectoria que puede reivindicar. Es lo más fuerte. Por ejemplo, a veces se dice, este padre no aconseja a su hijo. Pero el problema no es que lo aconseje en tal o cual circunstancia, lo cual me parece importante. Sino el ejemplo que le dan. Claro, a través de los años, que es lo que ese hijo vio de su padre, lo mismo vale con mis conciudadanos. Natural. Bueno, a propósito de eso, vos cuando sos legislador porteño a comienzo de la década pasada, lográs el régimen de 6 horas para los trabajadores de subte, lográs la nueva ley de salud, parcialmente en la ciudad, con una discusión. En la ley de salud, creo haber presentado el mejor proyecto de salud de la Argentina, porque no solo determinaba ciertos requisitos, sino que hospital por hospital y departamento por departamento establecía cuántos médicos, cuántas enfermeras y qué necesidades había para... Es decir, que había para cumplir o para llevar adelante. Con lo cual me transformé en una especie de encuestador yo. Es decir, el que traducía
cuáles eran las necesidades en números, era yo mismo, en cambio, porque el país estaba muy mal en el 2002. Entonces digo, hay que incorporar todo esto para que haya un sistema de salud. En contraposición a este proyecto, el que sí se aprobó, no, lo único que establecía era el alargamiento de todas las jornadas laborales y no la asistencia de las 24 horas del día del hospital con la incorporación de nuevo personal y con otros salarios. Tomaron parcialmente tu idea y en el peor sentido en términos de los derechos. Al día siguiente hubo una movilización de la salud pública respaldando el proyecto mío, que era minoritario. Ahora, el de subte fue muy importante, porque más allá del beneficio que obtienen los trabajadores del subte, que están en la oscuridad y tienen un trabajo francamente insalubre, yo recorrí todo el subte para apoyar el proyecto y determiné en qué talleres había estas sustancias cancerígenas. Tengo exactamente dónde hay un peligro de accidente en las vueltas o giros que tiene el subte en su recorrido. Sino que señalé una perspectiva, ese proyecto de ley señaló una perspectiva para el movimiento sindical. Porque el menemismo había provocado grandes derrotas. Y la ley del subte es la primera victoria de este periodo. Cuando muchas veces el gobierno dice, bueno, este periodo no es como el de Menem, ahora estamos mejor y qué sé yo. En lo que estemos mejor no será por una decisión del gobierno, es por acciones del movimiento obrero, en este caso con el respaldo o con la promoción que hice de este proyecto de ley, que abrieron esta nueva perspectiva, que contribuyeron a dar vuelta a la tortilla del periodo de retroceso del menemismo a nuevas conquistas o a la defensa de conquistas anteriores. Bueno, hablando de eso, en pos de buscar conquistas, muchos en general cuestionan a las cúpulas sindicales. Fruto de esas discusiones pasó lo de Mariano Ferreira, triste y trágicamente, en la Argentina. ¿Cómo estamos sindicalmente en la Argentina? ¿Mejor o peor, digamos? No, bueno, es una situación contradictoria. Estamos peor desde el punto de vista del sindicalismo oficial. Por ejemplo, se han suscrito paritarias en todo este tiempo, el gobierno las reivindica, sin una mínima consulta a los afiliados. Volviendo a la anécdota mía. El sindicato genera una negociación a través del líder y firma. Pero sin consulta a las bases. Ahora, que nosotros tenemos razón lo prueba la crisis que hay ahora, en que los mismos burócratas están diciendo que hay que introducir normas democráticas como eliminar la reelección indefinida. Por ejemplo. Ahora, imagínate si es una reforma eliminar la reelección indefinida. Esto es absolutamente elemental, no llega a ser una reforma. ¿Cómo un tipo se va a perpetuar en un cargo? 20 o 30 años, ¿no? Pero es una barbaridad. La reforma tiene que ser extremadamente más profunda. Ahora, el lado bueno es que estamos ganando sindicatos. Estamos ganando comisiones internas y cuerpos ¿Pero vos delegados. creés que vamos camino a una mayor democratización y que más allá de que exista un gremio por rama, digamos? No, lo que vamos es a un enfrentamiento cada vez más fuerte entre la base del movimiento obrero y la cúpula. Eso es indudable.